Experiencias personales que descubren un enorme agujero en la sanidad pública, una carrera a contrarreloj en la que el cáncer va más rápido que el sistema, un escándalo que advierte de las consecuencias de un modelo sanitario que no solo se aplica en Andalucía. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, mamografías, el síntoma de un sistema público enfermo. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Y aquí movimiento, no sé si es siempre así o es No, lo que hoy ha está pasado. tranquilo. Hoy está tranquilo. Hoy está tranquilo. Aquí lo normal es que podemos ver si 10, 15 mujeres. Carmen Ibáñez es mi compañera productora de este podcast de Un Tema al Día y hace unos días se acercó a la sede de AMAMA, la asociación que es el epicentro del escándalo que ha sacudido a la sociedad y a la Junta de Andalucía desde hace ya 2 semanas. Ustedes deciden desodorante, porque yo... Yo no utilizaba. Aquí se utiliza a ti te funciona la... el de la piedra, el mineral. Sí, es que yo me operaron y ya no sudaba por ahí. Cuando llegué, varias voluntarias de la asociación estaban sentadas formando un corro con una mujer que venía directa de la consulta del oncólogo, porque le acababan de diagnosticar un cáncer de mama. A la recién llegada la están orientando con algunas rutinas cotidianas de higiene y cuidado que a partir de ahora van a cambiar, y me dejan, desde la distancia, grabar su conversación. La de rehabilitación, la del linfodema, que no. Linfedema. ¿Que no te pongas nada? Que no me eche ese. Yo estaba buscando por internet para hacérmelo con maicena, con bicarbonato, aceite de coco. Anda. Para entender mejor de qué estamos hablando exactamente, Carmen Ibáñez ha hablado con algunas de las mujeres afectadas por esos fallos en el cribado del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza. Mujeres a las que, después de una primera prueba de rutina, nadie volvió a llamar para darles el resultado, hasta que ellas mismas se notaron un bulto en el pecho unos meses después, o acudieron al centro de salud por otra cosa y el médico de cabecera vio, muy sorprendido de casualidad, en su historial que tenían una mamografía con resultado dudoso. O mujeres a las que citaron 3, 6 meses, o incluso 1 año o 2 años después de esa primera prueba rutinaria en la que constan 2 palabras que desatan la incertidumbre: no concluyente. Yo estaba un día en casa y sonó el teléfono y me dijeron para darle cita para una mamografía. Digo, vale. Me dijeron en una unidad móvil en el ambulatorio La Plata. Y digo yo, es que mis informes están en el Virgen de Rocío. Sí, pero hay mucho retraso y han puesto una unidad móvil. Total. Terminamos y me dijeron, si en 15, 20 días no reciben nada, es que está todo bien. Pues tranquilamente. Yo me fui muy tranquila. Ella es Anabel, una mujer de 52 años de Sevilla. Eso fue en noviembre del 23. Pues me llaman en noviembre del 24 y me llaman por teléfono para darme cita para una mamografía y una ecografía. Pues yo fui sola. De hecho, es que fui sola pensando que era una mamografía rutinaria. Entonces cuando entré, ponga usted aquí el pecho. Puse el pecho derecho y cuando fui por inercia, la postura para la izquierda, me dijeron, no, ese no. Y les dije, ¿y este qué hacemos? ¿Lo dejamos abandonado? Y entonces dice, no, es que es para la prueba. Digo, ¿qué prueba? Para la prueba de la mamografía. Digo, pero es que no entiendo qué mamografía. La última mamografía, digo, del año pasado. Entonces la chica, yo ya ahí le vi la cara. Ya dije, aquí hay algo que no va bien. Entonces rápidamente de la mamografía me pasaron a la ecografía y ya cuando le vi la cara al radiólogo, él me dijo, estamos a tiempo. Y yo le dije, ¿a tiempo de qué? Es por rutina, te vamos a hacer una biopsia por rutina. Y yo le dije, aquí hay algo. La cara me lo dijo. Y entonces me dio a los pocos días para la biopsia y me llamó en Navidad de que tenía un cáncer de mama. He vivido 1 año con un cáncer sin saberlo. Eso me mata. Desde aquellas Navidades de 2024 que le comunicaron su diagnóstico, cáncer de mama, Anabel ha pasado por un tratamiento agresivo para reducir al máximo el tamaño del tumor. Quimioterapia, radioterapia, inyecciones con defensas para su sistema inmunitario y este mismo miércoles se ha sometido a una cirugía en el pecho. También pude hablar con Silvia Ferrer, que nos contó el caso de su madre, Purificación. La citaron para hacerle el cribado aquí en el mismo pueblo, ¿vale? Nosotros vivimos en Villanueva del Trabuco, un pueblo de Málaga,
y aquí viene una unidad móvil y ella la citaron para el día 5 de noviembre de 2021. Ahí ella pues se realizó su mamografía y bueno, pues se vino como todas las mujeres que se hacen ese cribado, que a todas le dicen que si en una semana no las llaman es que está todo bien. Pero bueno, pues nada, pues pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero y a finales de enero mi madre empezó a notarse un bultito en la mama derecha. Nunca piensas que puede ser un tumor. Además nosotros le añadíamos, pero mamá, te hiciste una mamografía no hace mucho, ¿no? Y no te han dicho nada. Si no te han dicho nada es que eso estaba todo bien, esto verás cómo va a ser otra cosa, en fin. Por pura casualidad, uno de los hijos de Purificación conocía a una oncóloga que trabajaba en la unidad de cáncer de mama del Hospital Público Carlos Haya, de Málaga, y le pidió el favor de si podía ver a su madre. Pues acudimos allí, eso fue el 31 de enero de 2022, y nada más empezar la consulta, pues la doctora, solo incorporar los datos de mi madre, ahí ya observó que estaba la imagen del cribado. Entonces ella se dirigió a mi madre y le dijo: Puri, ¿a usted no le han llamado del hospital de Antequera? ¿Ni le han enviado ninguna carta? Nosotros no. Nosotros no sabemos, no. Nosotros nada. Y ya yo noté ahí que la cara de la doctora como que cambió. Y de hecho ella en el informe que ese día emite hace mención a esa mamografía. Y hace mención a lo que ve en la mamografía, que lo pone claramente, que son hallazgos compatibles con un tumor de mama. Quedamos ya citadas con ella para ver las biopsias y ya valorar, pero que ya nos vinimos sabiendo que mi madre tiene un tumor de mama. Como en el caso de Anabel, Purificación, que entonces tenía 70 años, comenzó rápidamente un tratamiento para reducir al máximo el tamaño del tumor. Primero fue quimioterapia, luego operación y después sesiones de radiología. Todo este tratamiento se prolongó casi 2 años. Y así llegamos a enero de 2024. Purificación no termina de recuperarse de un resfriado y en febrero van al neumólogo para descartar o para tratar lo que sospechaban que era una gripe. Pero bueno, el día 2 de febrero es el día de la Candelaria, el día de las purificaciones, el día de mi madre. Y ese mismo día el neumólogo le hizo una simple radiografía y nos dijo: tu madre tiene metástasis mamarias en el pulmón. Y ya nos pintó muy mal la cosa. De todas formas, seguimos intentando todo lo que se podía hacer. Le volvieron a dar algo de quimio. En fin, pero no. Los peores 3 meses y medio ahora mismo de mi vida. Purificación falleció en mayo, con 72 años, y es uno de los casos que el abogado de Amama está estudiando como muerte acreditada por el retraso en la comunicación de las pruebas de cribado, de cara a una querella contra el Sistema Andaluz de Salud. Hasta la fecha, la asociación dice tener más de 130 casos acreditados de retrasos en el diagnóstico que han derivado en cáncer, pero están en estudio 80 más, y las llamadas y las denuncias no dejan de llegar desde todas las provincias de Andalucía. Pero mi familia está destrozada. Mi mente está perdida por una llamada de teléfono, y eso no lo entiendo ni siquiera lo puedo aceptar. En el caso de Anabel, ella es limpiadora, y ya nunca más podrá trabajar de lo mismo. Ha pasado de cobrar unos 1.000 euros del paro cuando le falta el trabajo a una pensión de la Seguridad Social que no llega a los 500 euros. Y ha vendido su casa para no dejarle hipoteca a sus hijos si no consigue sobrevivir al cáncer. Cuando estuve en Amama me contaron casos de muchas mujeres que acudieron a la medicina privada ante los retrasos de la pública, llegando a endeudarse para poder pagarse una operación. Además de la rabia, la impotencia y el miedo, sobrevuela también una profunda desconfianza en la respuesta de un sistema que nunca pensaron que les iba a fallar en algo tan serio y tan urgente como es un cáncer. Estoy almorzando y veo las noticias. Mi marido me llama la atención porque me dice: oye, escucha esa noticia que la he escuchado yo en la radio y eso es lo mismo que le pasó a tu madre. Y digo: ¿qué me estás contando? Y claro, porque yo pensaba de, bueno, a ver, negligencia o hay otras cosas que se pueden dar, pero no. El tema era el mismo, que los cribados
no los estaban comunicando en tiempo y forma, ni siquiera en algunos casos que he sabido les comunicaban nada. Estos son los testimonios de Anabel y de Silvia, la hija de Purificación, con quienes ha hablado mi compañera Carmen Ibáñez. Ante todo esto, ¿cuál es la explicación de la Junta de Andalucía? ¿Cuál fue la primera respuesta del presidente Juanma Moreno? ¿Por qué a estas mujeres nadie les llamó para avisarles de que tenían algo raro en la prueba? Esta es su primera explicación. Pero cuando hay algún posible indicio de futuro, lo que hace es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, ¿no? Porque si no, el paciente vive con una enorme ansiedad. Entonces se decide no decirle nada al paciente y ya se le hace pruebas posteriores. Lo de no contarle toda la verdad al paciente para no generarle ansiedad puede valer para un día, para una semana, para 15 días de retraso. Pero si la prueba no llega en 6 meses o en un año, a lo mejor estamos evitando la ansiedad, pero estamos dejando crecer al posible cáncer. Ante el escándalo, la consejera de Salud dijo primero que solo había 40 mujeres sin llamar, y unas horas después ya habían calculado unas 2.000. La presión ha ido en aumento con el paso de los días. Juanma Moreno ha cesado a la consejera de Salud, pero todos sabemos que esto no tiene nada que ver con una consejera de Salud que pasaba por allí. Es el modelo de una sanidad pública recortada y privatizada que tiene consecuencias. Y ese modelo no solo se aplica en Andalucía. La derecha gobierna en 9 comunidades autónomas. ¿Aprenderemos algo de esta crisis? Vámonos a la redacción de Andalucía, el diario.es. Dani Cela, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Dani, empecemos por lo básico. ¿Qué es esto de las pruebas de cribado de cáncer de mama? ¿En qué consisten? El Servicio Andaluz de Salud llama cada año a 500.000 de mujeres de entre 49 y 71 años para hacerle una mamografía. Este es el inicio del cribado de cáncer de mama. El 80% de esas mujeres participa del cribado, se hace la mamografía. El resultado de esa mamografía puede ser 3. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser dudoso. En los 2 primeros casos se le comunica a la paciente de forma inmediata y en el caso dudoso es donde se ha generado todo el problema de estas 2 últimas semanas. Todas las mujeres que han denunciado esta situación recibieron con meses o años de retraso ese diagnóstico dudoso. En algunos casos, ese diagnóstico dudoso acabó siendo un cáncer maligno y en otros casos a día de hoy todavía no lo saben. Y ahí es donde se concentra toda la crisis del cribado. Dani, han pasado ya unos días desde que surgieron las primeras denuncias. Se dijo que eran 40 casos para quitarle importancia. Luego la Junta tuvo que admitir que eran 2.000. ¿Cómo puede variar tanto la cifra? ¿Sabemos en realidad cuántas mujeres están sin notificar ante una prueba no concluyente? No, la Junta de Andalucía, la exconsejera de Salud, pasó de un día de decir que eran 4 casos sospechosos a lanzar una nota de prensa diciendo que eran 2.000. En teoría, esas 2.000 mujeres son las que recibieron un diagnóstico sospechoso o no concluyente y no fueron informadas de ellos. Cuando la mamografía da un resultado dudoso o sospechoso o no concluyente, esto significa que en el 98% de los casos es altamente benigno, probablemente benigno, dice la ciencia médica, y el 2% de los casos puede ser maligno. Ese es el perimetraje de la crisis que ha hecho la Junta de Andalucía. Pero a día de hoy no sabemos dónde está el origen del fallo, porque hay datos que están saliendo que contradicen la versión inicial de la Junta de Andalucía. La teoría dice que las mamografías del cribado pueden hacerse en los centros de salud, que de ahí van a un hospital de referencia para ser revisados por un radiólogo especializado. La práctica, sin embargo, dice Anabel y Silvia y más mujeres con las que hemos hablado, es que a veces se hacen las mamografías en la parte de atrás de un camión aparcado en la parte de atrás de un centro de salud. Es un tráiler subcontratado a una empresa sanitaria privada. Y la política, la Junta, dice esto. ¿Usted sabe cuántas mamografías han derivado a la privada? ¿Usted sabe cuántas mamografías de esas cientos de miles? ¿Usted lo sabe? Se lo voy a decir yo que usted no lo sabe. Cero, señor García, cero. La teoría dice que no, los testimonios dicen que sí, la política dice que 0 y el periodismo, Dani, ¿qué dice? Sí, la mayoría de las mamografías se hacen en centros de salud de la sanidad pública. Es verdad que ha habido una polémica porque el presidente dijo de forma muy contundente en el Parlamento que no se derivaban mamografías a la privada
y el SAS tiene un contrato con una empresa privada de Granada para derivar 300.000 mamografías en 4 años. Son mamografías que se hacen en unidades móviles. Teóricamente son camiones que hacen las mamografías y que van de pueblo en pueblo en las zonas de difícil cobertura, que están más apartadas. El problema es que estas unidades móviles también aparcan frente a los centros de salud público en ciudades como en Sevilla o en la Costa del Sol, donde no existen esos problemas de cobertura, y el contrato para derivar estas mamografías especifica que se hace por falta de recursos en la sanidad pública para cumplir con los plazos del cribado de cáncer de mama. Es que además solo hay que fijarse, Dani, en cómo ha reaccionado la Junta para intentar solucionar de urgencia este problema. Están contratando sanitarios, están pagando más turnos, lo que demuestra básicamente que es un problema de recursos, de recortes. Si se soluciona poniendo más dinero, es que falta dinero. Dani, estamos a la espera de saber si esto pasa también en otras comunidades autónomas, donde sí se ha detectado ya una subcontratación de las mamografías, por ejemplo, de estos cribados a empresas privadas. Pero ¿tú crees que esto es solo el principio de una situación generalizada en otras enfermedades en el sistema sanitario público andaluz o se queda aquí? Bueno, esto está pasando ya. La crisis del cribado de cáncer ha provocado un temor en la ciudadanía y mucha protesta interna dentro del SAS y dentro de colectivos sociales. De manera que el caso específico de los diagnósticos tardíos de cáncer está arrastrando otro tipo de negligencias clínicas en el SAS y que describen que el sistema andaluz de salud tenía fallos estructurales, tenía problemas graves y está muy debilitado, pues por falta de personal especializado, por faltas de recursos específicos, por falta de control en los protocolos. Están saliendo ahora problemas de otro tipo de cribados, el cribado de colon, el cribado de útero. Estos son problemas que el gobierno está abordando a la luz de este escándalo de manera precipitada. La Junta de Andalucía no ha dado una explicación clara todavía de cuál es el origen del problema, más allá de decir que ha sido un fallo en el protocolo o un fallo de comunicación. Dani, terminamos con una de lectura política. Juanma Moreno estaba ya en racha de precampaña, ¿no? Anunciando bajadas de impuestos, va a ser rey mago en la cabalgata de Reyes, se decía que podía adelantar las elecciones a primavera. ¿Esta crisis le mete miedo al PP a unas elecciones? ¿Se les nota ansiedad? Bueno, sí, eso es evidente. La Andalucía de hace 2 semanas no se parece nada a la Andalucía actual. La crisis del cribado de cáncer es la mayor crisis política a la que se ha enfrentado Juanma Moreno en 7 años de gobierno. La manifestación multitudinaria en las puertas del SAS hace una semana se solapó con la dimisión o el cese de la consejera de Salud. El gobierno andaluz va a rebufo de una crisis que no consigue explicar bien. Y esto toca además la fibra sensible de la población porque hay temor, hay miedo. A ver, Juanma Moreno va a las elecciones con su propia marca personal, no con la del Partido Popular, y ahora mismo está enfrentado a mujeres con cáncer que están manifestándose en la calle. Mujeres con el pecho cortado que tienen una enfermedad que además trabaja a contrarreloj. Esa es una situación con la que empatiza mucha gente y que genera muchísimo nerviosismo y un estado de alerta en el presidente. Hace 2 semanas el presidente barajaba la posibilidad de adelantarlas un poco, algunos meses, un adelanto técnico. Esa opción ahora mismo se rechaza y ahora el gobierno andaluz está instalado permanentemente en un gabinete de crisis. Dani Cela, compañero del diario.es Andalucía, gracias. A ti, Jauno, gracias a ti. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Hijos de Pablo Esparza ya se han digitalizado. Kit Digital nos han permitido tener una fluidez de comunicación y de trabajo que antes no tenías. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.